Bien, ¿cuáles son los principios básicos que definen a la enfermedad adictiva, al margen de la sustancia que se consuma o de la conducta adictiva de la que estemos hablando, como es el caso de la ludopatía? Existen una serie de signos que podemos observar en los pacientes cuando realizamos una atención urgente. El primer aspecto a ver es el uso compulsivo o automático de la sustancia, un uso no planificado. Por otro lado, veremos que ese uso se mantiene pese a las consecuencias negativas derivadas del consumo, consecuencias negativas para la salud, a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel legal. Aparte de eso, también veremos alteraciones en el estado de ánimo y uso para aliviar el estrés. Estrés derivado de esas consecuencias negativas o de cualquier otra fuente. Por otro lado, y en función de cada sustancia, en el caso de las sustancias, veremos fenómenos de tolerancia y abstinencia, que serían distintos en función del efecto global de cada sustancia. Para el caso de los agentes sedantes, como el alcohol, las benzodiazepinas y los derivados mórficos, los fenómenos de tolerancia y abstinencia son intensos y suponen un riesgo que debemos tratar. En el caso de los estimulantes, como las anfetaminas, metanfetaminas y la cocaína, veremos fenómenos de abstinencia, pero no fenómenos de tolerancia tan intensos y, por lo tanto, las necesidades de tratamiento no serán tan acuciantes. En el caso de la nicotina y de un agente alucinógeno intermedio con el cannabis, hay tolerancia y hay abstinencia, pero no de tanta gravedad como con los agentes de tipo sedativo. El resto de los alucinógenos apenas representan un problema de tolerancia y de abstinencia. Todos estos signos tienen un síntoma común, que es la pérdida de control que refleja alteraciones que la sustancia o la conducta producen en la fisiopatología o en el funcionamiento cerebral de forma global y que implican la alteración de un concepto que explicaremos, que es el concepto de salience, y que tienen un síntoma clásico, ¿no?, que es el craving. El craving no es más que la aparición de una angustia, una disforia que el sujeto experimenta cuando desea consumir y hay algún impedimento interno o externo para conseguir alcanzar dicho consumo. Insistiendo en el síntoma básico, la pérdida de control que se refiere a esa alteración en un concepto de término oscuro, que es el concepto inglés de salience, hay una forma fácil y rápida de entenderlo. El cerebro de los mamíferos viene equipado con sistemas motivacionales que son capaces de indicarnos en cada momento si los estímulos que están presentes son buenos, malos o neutros, para seguir un principio básico de buscar lo bueno, evitar lo malo e ignorar lo neutro. Obviamente es un sistema destinado a la supervivencia del individuo y a la transmisión de su código genético. Este sistema está destinado a los refuerzos de tipo natural. Podemos decir que la adicción implica que la sustancia o la conducta adictiva secuestran estos mecanismos y hacen que los estímulos relacionados con la sustancia sean una forma, ¿no?, en que el cerebro, estas áreas automáticas del cerebro, entiendan que se busca lo bueno, se evita lo malo y se ignora lo neutro. Por otro lado, también implica que ante situaciones buenas, malas o neutras en las que en el pasado se haya utilizado la sustancia o la conducta, surja de nuevo el deseo de volver a consumir o utilizar esa conducta. Detrás de todo ello subyace la alteración de áreas concretas o de estructuras concretas en el cerebro. Estas estructuras se denominan generalmente circuito mesolímbico de recompensa. Este circuito es el que está implicado en estas actividades emocionales o de reconocimiento de los estímulos. Por supuesto, como todo en el cerebro humano, está conectado con otras muchas áreas, como son las áreas del control de los impulsos, la memoria, otras relacionadas con los afectos o las emociones. Pero es en este punto donde toda sustancia adictiva o toda conducta adictiva debe producir esa alteración y ese secuestro para producir una adicción. Por lo tanto, la adicción dentro de la salud mental y de la psiquiatría es un diagnóstico claro, con una noxa evidente, que es necesaria pero no suficiente, con alteraciones sintomáticas y de signos clínicos que podemos reconocer y con áreas del cerebro que se ven afectadas. Una vez detectada la conducta adictiva o la adicción en cuestión, debemos atender o valorar unos criterios de severidad para ajustar nuestro tratamiento.
En primer lugar, si se trata de una sustancia psicoactiva, lo más frecuente en intervenciones de tipo urgente, debemos observar o atender al efecto psicoactivo. Los agentes sedativos, como los derivados mórficos o las benzodiazepinas, implicarán un problema de intoxicación intenso que deberemos tratar. El alcohol tiene un efecto paradójico, inicialmente inhibe estructuras inhibitorias y podemos ver estados de agitación cuando el consumo no ha alcanzado ciertos niveles. Sin embargo, a medida que los pacientes o las personas van bebiendo más cantidad de alcohol, aparecerá la sintomatología de tipo más sedativa y el riesgo de intoxicación que debemos tratar. Los agentes estimulantes, lo que podremos ver sobre todo son cuadros de excitación que debemos tratar, y en cuanto a los alucinógenos, alteraciones sensoperceptivas en las que deberemos hacer diagnósticos diferenciales y valorar la gravedad de esa desconexión del medio. Como decíamos, sobre todo en los agentes sedativos, la intoxicación es un problema que, como veremos, debemos abordar, y recordad que la vía de administración también implica un mayor nivel de severidad. Aquellas sustancias que se consuman por vía parenteral o inhalada tendrán más riesgo que las que se consuman por una vía oral o a través de mucosa, siendo el ejemplo más claro el de la cocaína. En sus presentaciones inyectadas o inhaladas implica un mayor riesgo que cuando se consume sobre todo por vía transmucosa. La accesibilidad de la sustancia, el precio, las connotaciones sociales y la disponibilidad en el medio de la sustancia también implicará un nivel de gravedad. Cuanto más accesible, más severos serán los problemas. Después atenderemos a las consecuencias físicas del consumo, en el caso del alcohol, alteraciones hepáticas, pancreáticas, miocardiopatía dilatada y problemas neurológicos como las convulsiones o el deterioro cognitivo será lo más frecuente. En el caso de la nicotina podríamos ver problemas a más largo plazo, aunque las enfermedades cardiovasculares, más allá de los problemas oncológicos, estarían presentes. Con los estimulantes y la cocaína debemos atender sobre todo a la presencia de crisis convulsivas y también a problemas de tipo arritmia cardíaco. Bien, en cuanto a las consecuencias psíquicas, de nuevo alcohol y cocaína serían los más preocupantes, el alcohol produciendo cuadros psicóticos como las alucinosis alcohólicas, una gran relación también con los trastornos del estado de ánimo, tanto la depresión como el trastorno bipolar. En el caso de la cocaína, cuadros paranoides y psicóticos, crisis de ansiedad y precipitación de episodios psicóticos, al igual que en el caso del cannabis en pacientes con un riesgo o una predisposición a ello. Las consecuencias legales, tanto debemos valorar derivadas del consumo y el medio de consumo, la relación a veces que pueden tener los pacientes con el tráfico y por lo tanto un riesgo legal directo, como consecuencias legales indirectas, como sería el caso del alcohol, donde hay una relación clara de las intoxicaciones alcohólicas con los accidentes de circulación y también con las situaciones de maltrato o violencia doméstica. Finalmente, es necesario recordar que la comorbilidad psiquiátrica es elevada y los pacientes con patologías psiquiátricas graves como la esquizofrenia o el trastorno bipolar son más vulnerables a la adicción y a la intoxicación. El ejemplo más claro es, por ejemplo, el tema de la nicotina. En Estados Unidos se estima que el 50% de los cigarrillos son consumidos por pacientes psiquiátricos graves. Y, por supuesto, el policonsumo. Cuanto más sustancias consuma nuestro paciente, más severidad presentará. Sobre el manejo inicial o en el tratamiento nos interesa, desde un punto de vista de la intervención urgente, insistir sobre todo en los aspectos relacionados con la desintoxicación. Aunque el tratamiento implicará deshabituación y prevención de recaídas, todo hecho desde una perspectiva motivacional, es muy importante insistirle al paciente que ha perdido el control, que la sustancia implica que ha perdido un control sobre su vida y que nosotros vamos a ayudarle, vamos a cooperar con él para conseguir recuperar ese control. Esta perspectiva motivacional es muy importante. El tratamiento de desintoxicación será específico para cada sustancia. En el caso de los agentes sedativos, la heroína y otros derivados mórficos, el tratamiento será de primera línea un tratamiento sustitutivo, tanto con metadona, donde se recomiendan dosis de inicio de 30 o 40 miligramos por día y donde debemos ser precavidos y no elevar las dosis en las primeras 72 horas de forma muy intensa porque el efecto es acumulativo, como la buprenorfina naloxona. La naloxona presente en este combinado evitará el mal uso, la buprenorfina permite elevar las dosis más rápidamente que la metadona,
Pero hay que recordar que debemos hacer controles de orina para asegurarnos que no hay presencia de ningún mórfico en el cuerpo del paciente y en su cerebro, porque la buprenorfina, al contrario que la metadona o la heroína u otros derivados mórficos, es un agonista parcial. Si se encuentra con un agonista completo en el cerebro, produciría un síndrome de abstinencia. Otra opción, complementaria a esta o en exclusiva, sería el uso de la clonidina. Hay que recordar que debe ser a nivel hospitalario por el riesgo hipotensivo que presenta. Por supuesto, siempre será necesario un tratamiento de soporte con agentes antidiarreicos, antiálgicos y con tratamientos de tipo sedativo o ansiolítico si fuera necesario. El alcohol sería otro de los tóxicos donde la desintoxicación es fundamental y se da en el contexto de la atención urgente. La primera línea de tratamiento son las benzodiazepinas de vida media larga, tanto el clorazepato como el diazepam como el quetazolán, prescripciones de 2, 3 o incluso una toma al día podrían ser suficientes, recordando que el riesgo de abstinencia es alta cuando el paciente consume más de 100 o 120 gramos de etanol al día, lo que vendría a ser más de 1 litro de vino al día. El uso del clometiazol también está recomendado, aunque es necesario recordar que requiere 3 o 4 tomas al día o en dosis suficientes, teniendo en cuenta que presenta también un potencial adictivo. El tiaprizal es un tratamiento que no se recomienda en monoterapia, ya que disminuye el umbral convulsivo y aumenta el riesgo de la aparición de cuadros convulsivos, lo cual ya es un riesgo en sí mismo en el síndrome de abstinencia al alcohol. Podremos considerar el uso a mayores de tratamientos anticonvulsivantes si existe un riesgo de convulsión o en el pasado se ha dado. Y, por supuesto, usaremos la terapia vitamínica, del complejo vitamínico B intramuscular para prevenir el riesgo de aparición de un síndrome de Wernicke y su secuela posterior, que sería el síndrome de Korsakoff. Por supuesto, de nuevo, el soporte estaría indicado. En el caso del otro tratamiento, de la otra sustancia psicoactiva adictiva que podemos encontrar en el grupo de los agentes sedantes, que son las benzodiazepinas, el tratamiento, la idea sería eliminar o suprimir la benzodiazepina adictiva, que generalmente se trata de una benzodiazepina de vida media corta y alta potencia, alprazolam, lorazepam o clonazepam serían las más frecuentes. Utilizar una de vida media larga, como en el caso del alcohol. Puede ser complementario, en este caso también añadir algún tratamiento anticonvulsivante si hay riesgo de convulsión o han aparecido episodios convulsivos previos, junto a las medidas de soporte. Estimulantes y alucinógenos no tienen un tratamiento de desintoxicación, aunque es cierto que su cuadro de abstinencia es menos intenso. Es cierto que tanto la nicotina, donde se podrían utilizar tratamientos sustitutivos, pero no es una intervención frecuente en urgencias, como el cannabis, sí tienen un síndrome de abstinencia, pero en el caso del cannabis no hay un tratamiento recomendado y, por lo tanto, las recomendaciones serían de utilizar tratamientos al uso, como podrían ser las benzodiazepinas de vida media larga. Rápido comentario sobre la deshabituación. En los tratamientos de tipo sedante, como en el caso de la heroína o los derivados mórficos, para la deshabituación seguiremos utilizando la metadona, aunque en este caso a dosis más elevadas. Son necesarios alcanzar posologías según los estudios de 60 a 90 miligramos, o la buprenorfina naloxona, donde necesitaremos dosis más elevadas, entre 8 y 24 miligramos, que para la desintoxicación. Otra opción es la naltrexona, donde de nuevo necesitamos que el paciente esté ya totalmente desintoxicado para no producirle un riesgo o no producirle un síndrome de abstinencia, y desgraciadamente en nuestro medio no contamos con la naltrexona inyectable, que nos daría 4 semanas de tratamiento y es una buena opción en pacientes que han estado ingresados al alta. Para el alcohol, el uso de tratamientos interdictores como el disulfiram o la cianamida cálcica. Es necesario recordar que estos tratamientos están contraindicados si el paciente presenta alguna cardiopatía y que nunca deben ser prescritos sin el consentimiento por parte del paciente. Antabus o disulfiram es un tratamiento que la inhibición que provoca en el enzima es irreversible y por lo tanto de más potencia, basta una toma al día, mientras que la cianamida cálcica tiene un efecto de tipo reversible y requiere 2 tomas al día, alcanzando por lo menos 12 gotas en cada toma, pero es recomendable llegar a 15 o 20 gotas por toma.
La naltresona, como agente para evitar el refuerzo una vez que se inicia el consumo, también puede utilizarse, igual que un antagonista glutamatérgico como es el acamprosato, que requiere, eso sí, 3 tomas al día con distintas posologías en función del peso. En el caso del alcohol, y si ha habido riesgo o ha habido convulsiones previas, tratamientos anticonvulsivantes que tengan un efecto antiglutamatérgico también son de utilidad. Para las benzodiazepinas se mantendría el mismo tratamiento que el que se usó en la fase de desintoxicación. Estimulantes y alucinógenos no tienen tratamientos farmacológicos en esta fase y requieren una intervención psicoterapéutica. Después de la fase de deshabituación, simplemente como comentario, entraríamos en una fase de prevención de recaídas con o sin tratamiento farmacológico y que duraría en torno a los 2 años. ¿Cuáles son las urgencias que pueden producir las conductas adictivas, sobre todo las relacionadas con sustancias psicoactivas? Ya hemos comentado las situaciones de abstinencia, sería nuestra prioridad para el tratamiento urgente y su tratamiento, pero también podemos encontrarnos el reverso, una situación de intoxicación o sobredosis. Para algunas sustancias tendremos que recurrir al uso de un antídoto, en el caso de la heroína o los derivados mórficos, la naloxona, en el caso de las benzodiazepinas, el anexate. Por desgracia, en el caso del alcohol, otra intoxicación frecuente con o sin benzodiazepinas o con o sin derivados mórficos, las únicas medidas que podremos afrontar son medidas de soporte. Obviamente, las intoxicaciones también pueden darse en una situación en la que el paciente no llegue a un nivel de presentar un riesgo para su vida, y ahí se trata de medidas de soporte las que utilizaremos con más frecuencia. Por otro lado, y con mucha frecuencia, son los trastornos psiquiátricos secundarios al consumo lo que llevarán al paciente a demandar una atención urgente. Ahí podremos encontrar episodios psicóticos, episodios maniformes, cuadros depresivos y trastornos ansiosos, sobre todo crisis de ansiedad. En este caso, el tratamiento es el mismo que si el paciente se presentara con este episodio sin el consumo de sustancias. Tendremos que utilizar tratamientos antipsicóticos, tratamientos eutimizantes, antidepresivos y ansiolíticos, recordando el riesgo de interacciones con la sustancia que los ha provocado y extremando las precauciones. Finalmente, y por desgracia, en muchas ocasiones no se trata del uso de la sustancia o de la intoxicación, sino de la aparición de cuadros de agitación y violencia en pacientes que presentan trastornos de la personalidad. No todos los pacientes que tienen conductas adictivas presentan estos trastornos, pero son más frecuentes que en otras poblaciones de pacientes psiquiátricos. Tanto el trastorno de inestabilidad emocional o límite, que daría lugar a situaciones de violencia más reactiva o automática, como el trastorno antisocial de la personalidad con conductas violentas más instrumentales, especialmente cuando hay un alto componente de psicopatía. El manejo de estos trastornos es un manejo complicado, pero sí es necesario insistir en la necesidad de disponer de las correctas o adecuadas medidas de seguridad para proteger al personal sanitario y de disponer de protocolos de actuación urgente ante estas conductas. Bien, por lo tanto, los agentes psicoactivos son aquellos que alteran el funcionamiento del cerebro, tienen un potencial adictivo, y eso no tiene que ver tanto con los fenómenos de intoxicación, tolerancia o abstinencia, sino con su capacidad de alterar los mecanismos motivacionales del cerebro, que tienen que ver con esos fenómenos que comentábamos, ¿no? Esos términos anglosajones o ingleses de salience y su sintomatología, esa angustia o disforia que aparece cuando el sujeto quiere consumir y no puede, que es el craving. Las intervenciones urgentes implican prestar gran atención a los estados de intoxicación, sobre todo con sustancias de tipo psicoactivo sedativo, pero también tratar los fenómenos de abstinencia, como ya hemos comentado. Las fases del tratamiento implican la desintoxicación, como decíamos, lo más importante en la atención urgente. Después habrá tratamiento de deshabituación y prevención de recaídas, que se realiza ya en dispositivos específicos. Finalmente, insistir en que la comorbilidad psiquiátrica es muy elevada, tanto porque las sustancias producen mucha patología psiquiátrica, como porque los pacientes con patología psiquiátrica, especialmente la patología más grave, como pueda ser la esquizofrenia o el trastorno bipolar, presentan una elevada comorbilidad y vulnerabilidad a la adicción.